Ya. Claramente. Tiene la palabra. Muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar, extiendo un gran saludo y cordial y afectuoso saludo de parte del colectivo Mis Datos Me Pertenecen, un colectivo nacional de personas que hemos sido afectados por la transferencia de datos confidenciales y reservados en diferentes espacios, tanto judiciales y administrativos. Uno de estos espacios en donde los datos confidenciales han sido mal utilizados ha sido el espacio de la Superintendencia de Bancos del país. En ese sentido, la exposición que voy a realizar está relacionada a esta comparecencia que se solicitó de la Superintendenta de Bancos en razón a que existe, de acuerdo a la recolección de información que hemos realizado por parte de este colectivo, una vulneración a los derechos de las y los usuarios del sistema financiero y a su vez un incumplimiento de las funciones de la Superintendencia de Bancos. En ese sentido, cabe recordar que el artículo 62 del Código Monetario y Financiero establece como una de las atribuciones principales que la Superintendencia de Bancos debe proteger los derechos de las personas usuarias del sistema financiero. ¿Qué significa protección de derechos? Implica atender a los usuarios en dos dimensiones. Por un lado, respetar, es decir, no ejercer acciones que vulneren derechos de los usuarios del sistema financiero. Y por otro lado, tomar acciones positivas para poder garantizar que los derechos de los usuarios del sistema financiero sean tutelados y respetados por parte de las autoridades privadas o de las instituciones privadas del sistema. En ese sentido, voy a aterrizar a un hecho puntual que la Superintendencia de Bancos realizó. Mediante oficio SB-DS 2021-0541-O de fecha 13 de octubre del 2021, el economista Francisco Bolaños Trujillo, superintendente de Bancos subrogante, atendiendo a un requerimiento formulado por la abogada Dina Farinango, vicepresidenta de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional, presentó un amplio informe sobre las acciones tomadas por esa institución ante los problemas de servicios bancarios que presentó el Banco del Pichincha entre el 9 y el 12 de octubre de este año. Al respecto, la Superintendencia de Bancos detalló todas las competencias de esa institución como pilares de su ejercicio de atribuciones. Entre ellas, permitir el acceso y el uso del sistema financiero de las personas usuarias del sistema y además, por otro lado, la educación financiera y la protección al cliente. Debemos tomar en cuenta en ese sentido, como ya lo dije, que la protección a los depositantes del sistema financiero incluye 5 pilares de acuerdo a la normativa nacional. Estos 5 pilares son la privacidad y la protección de los datos personales, la divulgación previo consentimiento de los mismos, la privacidad de los datos de terceros, la accesibilidad al sistema financiero y la educación financiera para su uso. En esta misma línea es preciso desarrollar que el marco de seguridad, tanto cibernética como física en el sistema financiero, implica la cooperación de todos los actores y el control de la Superintendencia de Bancos. De acuerdo al artículo 309 de la Constitución de la República, los sectores que comprenden el sistema financiero cuentan con la protección y el control específico y diferenciado para lograr transparencia y solidez en el sistema y proteger a los depositantes. La Superintendencia de Bancos, en esta misiva enviada a la Asamblea Nacional, vulneró estos preceptos, siendo un ejemplo de cómo se están tratando dentro del trabajo de la Superintendencia de Bancos los datos personales y confidenciales. El artículo 19, el numeral 19 del artículo 66 de la Constitución establece que se reconoce como derecho la protección del derecho a los datos personales de carácter individual
y el acceso y decisión sobre esta información únicamente por parte del titular. Asimismo, la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública considera como información confidencial aquella información pública personal que no está sujeta al principio de publicidad. Uno de esos ejemplos de información confidencial es nuestra información financiera. Esta información financiera que está en riesgo. ¿Por qué? Porque a través de esta misiva, del oficio número SBDS 2021-0541-O, de fecha 13 de octubre del 2021, copiado a cerca de 20 personas, entre ellos asambleístas y autoridades de la Superintendencia de Bancos y del Banco del Pichincha, se divulgó datos personales de 3 clientes del Banco del Pichincha, exponiendo públicamente sus nombres, números de cuenta bancaria, montos reclamados y montos depositados. Cabe indicar, señores y señoras asambleístas, que la información de estos 3 ciudadanos no guardaba ninguna relación con información requerida por parte de la Asamblea en el proceso de control político. Esto es decir, la situación sobre las acciones tomadas por la Superintendencia de Bancos en el marco del control que debía hacerse por parte de esta institución por los problemas cibernéticos presentados por el Banco del Pichincha entre el 9 y el 12 de octubre del 2021. Además de los datos personales divulgados por la Superintendencia de Bancos, se expuso sobre algunas situaciones puntuales de clientes y clientas del banco ya mencionado. Entre comillas, establece esta misiva enviada a ustedes, señores y señoras asambleístas, que así también la entidad financiera informó que resulta significativo mencionar que el cliente que voy a guardar su información confidencial, mantiene vencidas obligaciones de crédito con el Banco del Pichincha por un monto bastante superior al valor de cheques en mención, cuyo pago estamos exigiendo vía judicial al cliente. En ese sentido, la información enviada en un proceso de control político a la Asamblea Nacional tuvo información sobre obligaciones vencidas de un cliente con nombre y apellido, poniendo en riesgo la información financiera de todas las personas en el país. Y no estamos hablando de proteger información que pueda ser necesaria para un proceso de control tanto público como privado, sino que la exposición de esta información debe estar garantizada por una resolución judicial o de una institución competente. Así lo ha dicho, por ejemplo, la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en donde, a través del informe sobre el derecho a la libertad de expresión y la protección de datos confidenciales del año 2016, ha establecido que debe existir una decisión judicial para poder emitir esta información. Dentro de este informe también presentado a la Asamblea Nacional, se ha establecido que se ha iniciado por parte de los bancos procesos penales en contra de usuarios por presuntamente a través de redes sociales y de manera presencial en algunas instituciones del sistema financiero encabezar plantones en contra de la institución. Este es un segundo incumplimiento de funciones y además violación de derechos. Señor Burbán, no le molesto si nos ayuda concluyendo con su intervención por cuestiones de tiempo, por favor. Con gusto, estimado. Existe una persecución a aquellos defensores y defensoras de derechos humanos que se encuentran alzando su voz y ejerciendo su derecho a la protesta, por un lado, y por otro lado, a acudir a las instituciones tanto públicas como privadas para ejercer el cumplimiento de sus atribuciones. En ese sentido, y para ir cerrando, como alianza Mis Datos Me Pertenecen y como organizaciones de la sociedad civil,
Solicitamos a ustedes, señores asambleístas, que primero se tome en cuenta esta información que ha sido presentada de manera formal ante la presidencia de la Asamblea y las comisiones pertinentes, y por otro lado, se solicite explicaciones a través de una insistencia a la superintendente de bancos para que se pueda dar información sobre estos hechos que han sido puestos en su conocimiento, en especial sobre la divulgación y consulta de los datos catalogados como confidenciales. Y en segundo lugar, se inicia un proceso formal, ¿sí?, de control político en razón a estos hechos presentados. Sabemos que existe un proceso de juicio político en contra de esta autoridad, pero es necesario que estos hechos sean también considerados en este proceso. Sin más que acotar, me despido, agradezco a la Asamblea Nacional por tomar en cuenta la posición de las organizaciones de sociedad civil y estamos abiertas para poder presentar la información o ampliar la información ya presentada. Muchas gracias.